hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa de Raíces de Fe, sembrando palabra viva en este día para poder compartir y aprender un poco más acerca de aquellas cosas que nos van edificando a cada uno de nosotros. Amén. Así que queremos invitarlo a que si se te pongo en este video o con algún pequeño reel por ahí que los haya estado invitando, que se pueda quedar aquí junto con nosotros para poder estar compartiendo acerca de las cosas del reino. Amén. Y queremos ahí invitarlo a que se pueda conectar. Recuerde que estamos presentes en todas las plataformas, casi todas las plataformas, pero estamos por todos lados esparciendo la palabra del Señor. Estamos en Facebook, ya, Manantial de Vida, ¿cierto? MDB Talca, Manantial de Vida. Estamos en Spotify también, está en la alabanza ahí. ¿Esto sale por Spotify? ¿Sí? ¿Sí? No, de verdad estoy preguntando porque no lo sabía. Pero sí sale por Spotify también, entonces, estos podcasts, digamos, conversaciones que estamos teniendo. Así que, ¿qué más? Instagram, estamos en todas las redes sociales para que nos puedan buscar y puedan seguirnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Estamos en Spotify o no? Ah, ya, perfecto. Entonces, cuando salga el programa. Pero estamos en todos los lugares, hermanos, para que puedan, en YouTube también, obviamente, para que puedan estar siguiéndonos y podamos estar creando cuerpo, creando familia en la cual todos estamos siendo edificados. Recuerde que acá nosotros no estamos hablando nuestra propia verdad, no estamos hablando aquello que a nosotros se nos ocurra, sino que cada una de las cosas que nosotros estamos tocando en Raíces de Fe tienen que ver con lo que está en la palabra. Y eso es lo que queremos que en este tiempo pueda estar marcando los corazones de cada uno. Amén. Así que hoy me acompaña una gran persona, un hermano mío que lo conozco desde hace varios años ya, así que está junto conmigo el pastor Pablo, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy bien también. Sí, por muchos años ya. Harto. Demasiado ya. El otro día íbamos hablando. Ya es demasiado. El otro día íbamos hablando de que el próximo año cumplíamos 40 y como que se nos vino el. Todos los años encima. Justamente. Pero qué bueno compartir ahí juntos de este tema que va a ser muy, sí, muy importante. Es importante el tema que vamos a hablar, que yo creo que tú tienes que ver harto con este tema igual, porque, bueno, para los que saben o no saben, Juan Pablo estudió comunicación audiovisual, por cierto. ¿Ahí en dónde estudiaste? En el Santo Tomás. En el Santo Tomás. Y ahí estudió Juan Pablo comunicación audiovisual y tiene mucho que ver un poco con lo que vamos a estar hablando en este día, que tiene que ver con el tema como de la música, el tema de, la habían puesto acá más que una melodía, digamos, con el tema de repente de lo que estamos escuchando, o las cosas que hemos dejado de escuchar, cómo la música también influencia. Vamos a ir ahí desmembrando y sacando algunas cosas que podamos ir teniendo para ir viendo esto. Y en realidad quiero partir primero con esto, ¿ya? Con esta palabra que está en 1 Samuel 16, del 14 al 16, ¿ya? Que es donde cuando está David, ¿ya? Y que está el rey Saúl ahí, que él justamente está atormentado ahí por varios demonios, por varios espíritus, y en un momento el mismo rey Saúl manda a llamar a alguien para que pueda tocar el arpa y lo pueda calmar a través de que pueda venir como una paz en eso. Entonces, ¿qué opináis tú de esto, digamos, de esta palabra, digamos? Sí, yo creo que se puede ver algo espiritual en la Biblia. El Tiro nos da la intención que provoca la música en los seres humanos, que si se habla así como si fuera algo como creado por nosotros, pero en realidad yo creo que las personas que creen en estas cosas de evolución y todo, ven que en realidad es muy, muy, muy primitivo, dicen, pero nosotros sabemos que somos creados por Dios, y Dios, dentro de lo que dejó para comunicarnos con Él, es la música. Yo creo que viene desde lo muy profundo de la relación con Dios. Justamente. De hecho, la música creemos nosotros, y así es, digamos, que la música viene obviamente desde los cielos, se creó en los cielos. De hecho, o sea,
realmente nada sale acá en la tierra, por así decirlo, que no tenga que... la sabiduría y todas las cosas vienen desde Dios. Entonces la música misma viene del cielo. Entonces justamente ahí Saúl tenía varios problemas y vemos cómo a través de la música venía a él una paz que lo llenaba. Entonces yo creo que como primera cosa que estaba pensando yo delante y que lo estábamos hablando un poquito antes, era que la música, de alguna u otra manera, independiente sea música cristiana o no, la música crea emociones. Tú que estudiaste ahí en el Santo Tomás, comunicación audiovisual, ¿cómo veías esto de que la música crea emociones, que tensión, no sé? Sí, para nosotros ahí, cuando teníamos que crear, eh, teníamos que crear una historia o contar una historia, que ya, por ejemplo, sea un documental, tenéis que contar una historia que ya existe, Mm, sea un corto, una película, tenéis que crear. Entonces, es parte de las herramientas que tienes que usar para poder expresar. Si hay un silencio, es como también expresa, pero es como parte de nosotros mm. el escuchar. Justamente, a ver, es que donde dijiste los silencios, porque me recuerdo que cuando estábamos estudiando música nos decían que los silencios igual sonaban, nos decían. Entonces, en realidad, como que cada cosa es importante, po. Y me recuerdo de una vez, que también lo estábamos hablando antes, de un video que vi donde mostraban una imagen, o sea, como una escena, y a esa escena le iban cambiando la música que tenía, y de acuerdo a la música que tenía, era como la reacción que a uno le provocaba, no sé, pues como tensión o como alegría o un poco de temor. Entonces, eh, tú allá en la universidad viste todo eso, digamos, o sea, te evaluaban eso ahí en la... Sí, sí, pero aparte de la herramienta que teníamos que saber ocupar. Pero por eso, eh, como se hace en contraste, por ejemplo, en una imagen, no sé, yo creo que lo han visto en películas, cuando hay destrucción así, ¡pah! Hay cosas explotando, se ve la cámara avanzando así, cosas saltando así, gente gritando, y ponen una música calma, como melodiosa, Sí, incluso puede sí, ser como clásica, sí, ¿cierto? Como de sí. ballet, Ah, y produce algo contrario. mm, Es un juego de hacer un contrapunto con la música, con los sonidos también, que no sé, el otro día estamos en la obra de encendiendo el altar, mm. y la música de fondo que usaron tenía cadenas, porque el hermano andaba con cadenas, Ah, ya. pero las cadenas eran de cartón, Mm, pero a uno le daba la impresión de que sonaran cuando él se mueve, mm, pero no existía eso. Entonces, nosotros tenemos tan instaurado en nosotros que las cosas suenen, que el sonido es parte de la percepción de nuestra realidad. Pero aquí quiero llevar esto aparte. La música para nosotros también es parte de nuestra realidad, de nuestra, más allá de nuestra cultura, idiosincrasia, porque si lo llevamos, no sé, po, David lo llevaron a tocar y era un pastor, mm. no era alguien que estaba en una corte y que estaba dentro de los músicos. Él era un pastor Mm. y él tenía un arpa. Es muy básico quizás. Nosotros nos imaginamos quizás algo metálico así como... Y no sé, pues quizás era una Par de cuerdas línea nomás. de algo elástico como lo hacían antes con los violinistas que eran de tripa. Mm, Entonces, sí, pues eran cosas muy rudimentarias, pero sacaban sonido. mm, Y ellos se expresaban con eso. Entonces, viene de algo muy interno del ser humano querer
transmitir. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Porque no estamos hablando esto solamente en el punto de vista de que no, que lo que estudió Pablo y esto otro, sino que queremos llegar a un punto. ¿Y a qué punto queremos llegar? Es que la música por sí sola crea emociones. Y transmite emociones. Entonces, de repente alguno puede decir, pucha, es que ando como medio deprimido. Pero quizás, ¿qué estás escuchando? Pues, o sea, porque dime con quién anda y te diré quién eres, pero en este caso dime qué escuchas y te puedo decir más o menos cuál es como tu condición, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en este como primer punto es que realmente la música crea emociones, y lo que tú dijiste igual es importante, porque al final la música es un querer transmitir algo. Entonces, ¿qué se va a transmitir? Ese es el punto. ¿Qué se va a transmitir? Porque claro, como tú decías, David con un instrumento súper simple, con algo súper simple, pero transmitía lo que tenía en el corazón. Po. ¿Y qué tenía en el corazón David en ese momento? Tenía agradecimiento, adoración a Dios, búsqueda al Señor. Como tú decías, era un pastor y todo, pero en ese pastorear él estaba con su instrumento y cantaba y todo esto, y vemos que los salmos y toda la cosa. Entonces, el punto es, la música sí crea emociones, eso lo sabemos, porque cuando estudiábamos música con nuestro profe Esteban, saludos al Esteban, con el Esteban Saavedra, él nos decía, pues nos hablaba de, tú sabes, pues los acordes mayores generan como felicidad, un acorde menor genera un poco como de tristeza, acordes disminuidos generan tensión van creando cosas. Entonces, por eso hay que tener cuidado, yo creo, con lo que cada uno está escuchando. Lo digo de esta manera, de cajón está que no tenemos que escuchar música del mundo. Eso como primera instancia, digamos. Eso como uno de los puntos también importantes. O sea, no podemos escuchar música del mundo porque ¿qué nos vamos a encontrar ahí? En realidad, y te lo pregunto a ti, porque ¿qué vamos a encontrar en la música del mundo? Porque sabemos que la música sí genera emociones. Y como tú dijiste, la música transmite cosas a través de películas y esto otro, y transmite y quiere transmitir cosas porque quiere transmitir quizás lo que el ser humano en algún momento quiere expresar. Po. Entonces, ¿qué pasa con la música del mundo, por así decirlo? Yo creo que hay que poner como dos cosas. Primero, entonces lo decimos para que no les quepa duda. Porque en realidad, generando juntos si no están de acuerdo, es como yo voy a escuchar algo porque le da vuelo a lo que yo tengo adentro. Es como un columpio así que yo le doy vuelo y yo no le doy vuelo con algo contrario, ¿no? ¿Cierto? Si no, va a quedar parado. Claro. ¿Cierto? Tengo que pillarle el ritmo y va a ir más fuerte. Entonces, lo que yo siento, voy a buscar algo que me sintonice con eso. Claro. Si no, en realidad yo voy a... Entonces, déjalo claro, obviamente. Como cuando dicen, es yugo desigual. Pero podés estar con ella y yugo desigual. Pero de repente son iguales, por eso están así, porque no hay yugo desigual. Los dos son mundanos, solo que uno va a la iglesia. Justamente. No hay diferencia. Entonces, escuchar música del mundo no nos va a edificar. Sí o sí no nos va a edificar. Buscar inspiración. Como alguien dijo por ahí. Por ahí. No queremos decir nombres, no. Claro. Pero... El que le entienda, ¿no? Pero en realidad yo recuerdo cuando yo era quijovero. ¿En serio? No. Era quijovero. Y yo cuando llegué a la iglesia, algo que sufrí mucho, era que pero yo no era quijovero así, posero, que le gustaba así, no, yo me gustaba y... Quijovero posero. Sí, porque había toys. De juguete. De juguete. Pero a mí me gustaba así, hip hop ya que tuviera buena métrica, buenas pistas, y Entonces, cuando yo llegué, pues ya no encontraba nada bueno. Yo decía, pucha,
Pero en ese tiempo no había, en el tiempo que tú llegaste, no había como mucho Hip hop, hip hop, sí, no. re poco, había, pucha, están como empezando también, yo creo, y no eran muy, no estaban muy bien logrados, ¿cachai? En lo que es como, pucha, cuando uno Como musicalmente escucha, hablando, sí, sí, pues, sí, musicalmente sí, como, no. como el hip hop uno ve que las métricas no sean tan sencillas, como así, todo hard, y, y te va a amar, y te va ¿Qué a métrica, hermano? ¿Qué golpear, métrica? y te ¿Qué va, métrica? es como muy básico. ¿Qué métrica? ¿A qué te refieres Es con métrica? que, es que las rimas calcen de una forma así, Ah, ya, ¿cachai? Tengan cierta cantidad de rimas y vaya, cierta sílaba y vaya en la rima, ¿cachai? ya. Y eso se juega para que calcen de forma que la parte más fuerte calce también con la rima que te diga más, algo más potente. Ya. ¿Cachai? Y pucha, no tenía eso. También las pistas eran básicas, no eran buenas tampoco. Entonces dije, ya, yo voy a hacer música. Y después yo, ya, típico, beatmaker, usa samples también, ¿cachai? Y más lo que a mí me gustaba, harto sample. Y me dicen, no, podía usar música del mundo para hacer samples. Y yo Mm, dije, está difícil. Pero creo que también es bueno porque te obliga a sacar algo más, ¿cachai? mm. Que yo no lo... Ahora yo escucho incluso las canciones que yo hice vista, ¿cuánto? 15 años atrás, 15 años atrás. más de 15 Más, años atrás. más, yo creo que unos 20, más o menos. Sí, o más. Y no están malos, no eran malos. Y yo creo que te obliga a sacar algo que, que tú no sabés que tenés que hacer la capacidad Mm, de poder lograrlo. Y Dios puede hacerlo. O sea, Él dio la creatividad. Él, él dio también que de lo más básico pudieran crear música. Y también lo puede hacer contigo. claro, Entonces, en buscar inspiración del mundo, yo creo que es porque te subestima. claro. Es como, sería como el camino fácil, digamos. Sería Sí, como el camino fácil porque en realidad sabemos que de Dios viene toda fuente de inspiración, entonces Dios obviamente da para crear melodía y entrega, pues entonces tenemos ahí una fuente inagotable en realidad. Entonces, claro, aquellas personas, porque volvemos a decir, estamos tocando algunos puntos en el sentido que decimos, estábamos hablando de que la música sí crea emociones por sí sola. sí, Entonces, y esas emociones obviamente son, son espirituales, digamos, y sí. las emociones están dentro del alma del hombre, entonces sí se transmite y la música sí transmite, es que yo me acuerdo, Dios mío, voy a confesarme aquí, no, es que yo recuerdo una vez que nuestro profesor de música nos dijo que que viéramos un concierto, entonces, y que nadie me rete después de lo que... No. Y recuerdo que él era de un guitarrista súper famoso, era mundano. Y entonces ya pusimos un poco para ver qué onda. Y este guitarrista se llama Steve Vai, se llama. Y él es homosexual, po, ¿cachai? El loco es una máquina o sigue tocando, máquina. Pero yo recuerdo que él estaba ahí con el Ismael y pusimos como la primera canción, era un video, y el loco cuando hacía los solos de guitarra, ¿sabes qué, hermano? Y no te miento, yo sentía como como que los espíritus salían de la tele, loco. Y como que me transmitía así una cuestión terrible acuática. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Ismael? Y con el Ismael dijo, ¿sabes qué? Saca esta cuestión si nada que ver que estemos viendo esto. O sea, yo sé que el profesor dijo que lo teníamos que ver y analizar una cuestión, esto y esto otro, pero ¿sabes qué? Yo le dije, no estoy ni ahí porque yo le dije, ¿cachai o no? Y me dijo, no, sí, está acuático. Entonces recuerdo yo el haber visto eso y el haber sentido dentro de mí, así como el loco transmitía eh, espíritus así cuáticos, pues, ¿cachai? Entonces, hermanos, sí tenemos que tener cuidado
con aquello que estamos escuchando. Porque aquello que no viene de Dios, sí o sí nos va a llevar a tinieblas. Y sí o sí nos va a traer a oscuridad y nos va a llevar a otras cosas, pues nos va a llevar, no sé, a depresión, a desánimo o a ira. Escuchaba tiempo atrás que de repente ocupaban música y que tambores para la guerra, para poder inspirar a los guerreros y para que se aleonaran ahí, ocupaban música también y de todo. Entonces, sepamos, volvemos a decir, que esto está, que la música transmite, que entre comillas, por sí sola transmite, y más también aquello que quizás la persona que compuso también está poniendo su corazón, sí, y lo que él estaba viviendo en ese momento, po. Entonces, eso sí o sí se va a transmitir. Sí o sí va a pasar. Y no es algo como consciente. A ver, yo voy a usar tales notas para provocar, como, o sea, que se transmita esto de homosexual o esto de droga. No es como de forma consciente. Es como científico. Pero sí, científicamente se han comprobado que sí provoca cosas en las personas y mentalmente provoca cosas, despierta cosas en su mente. Ahora, esto es porque es espiritual, o sea, no es porque sean la frecuencia, las notas, es porque cuando está haciendo, no sé, una progresión de notas, está inspirado espiritualmente por algo. Y eso es transmitido. Claro. Por eso ahí hasta el profeta Certo decía, dame un tañidor. Sí, justamente. Sí, pues para poder el inspirarse. Yo, mientras estaba hablando de eso, vamos a ir al tiro con ese texto porque lo tengo acá igual. Pero a mí de repente se me ha puesto la piel de gallina escuchando música, pues. Y como que yo soy de los que cuando voy en vehículo coloco la música así, coloco la música todo chancho y me pongo a cantar y menos mal voy solo. Sentir la música. Sí, ¿no? Y que nadie me escuche cantar. Entonces, pero sí con varias canciones, muchas canciones, de repente se me llega a poner la piel de gallina, de verdad. Entonces, no digo que siempre me pase, pero sí me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, ahí logramos entender, y yo creo que a más de algunos le ha pasado eso, que quizás de repente la canción, o no sé, leía también que de repente la música te puede recordar cosas de cuando eras niño, no de cuando eras bebé, pero cuando recuerdos te pueden venir por causa de la música, porque está conectado con el hipocampo en el cerebro y otras cuestiones más y la cosa, entonces va generando también recuerdos. Entonces, volvemos a decir, advertencia, poner cuidado en aquellas cosas que estamos escuchando, porque aquello que estamos escuchando puede gatillar cómo está literalmente nuestro estado de ánimo, y más que nuestro estado de ánimo es espíritus que pueden estar dentro de la casa, ¿cachai? Si al final es eso, porque al final se abren puertas con lo que uno puede estar escuchando. Y algo que me llevó a mí Dios a hacer, que yo creo que obviamente que contigo también sé que lo hizo, cuando me convertí, fue dejar toda la música que escuchaba. Toda la música que escuchaba. Yo era, pero mega ultra fanático de los Chancho en Piedra. Sí, era, cada vez que tenía la oportunidad y venían a Talca, lo iba a ver. Estuve en la Universidad de Talca, que vinieron una vez, en el gimnasio regional como 2 veces más. Tenía todos los discos casetes originales, tenía mi pieza llena de póster. Y en un momento, cuando ya me convertí y entendí que ya no podía esto, y ¿sabes qué? No fue tampoco una imposición. Recuerdo eso, pues nadie me dijo, no me imponieron que tuviera que, no me dijeron, oye, tenés que dejar de escuchar esto, sino que fue algo como que Dios va limpiando en uno, va sacando en uno, y lo único que me corrigieron después, porque yo quería regalarlos, porque yo dije, se los voy a regalar a otra persona, y me dijeron, pero ¿cómo los vais a regalar? Si al final, ¿cómo vas a estar regalando veneno a otra persona? O sea, algo que hace mal, pues. Y sí, en realidad sí. No niego que después estaba ahí con los pósteres y le hacía
Y se me iba rajando mi corazón de a poco. Mientras iba rajando los pósters, porque tenía caleta de póster. Y los cassettes y todo me deshice de ellos. Los boté, los hice tira, los discos, todas las cosas. Entonces, porque logramos entender, aquellos que nos hemos ido encontrando con el Señor, que esto obviamente no nos va a edificar, sino que va a traer, pues si estaba cuando estaban los conciertos de los Chanchos en Piedra, distorsión, po, al medio, y todo agarrándose a patadas, po. Yo como era más cabro estaba arriba nomás cantando así nomás, po, pero no, quedaban las medias cuestiones, pues entonces es así. Por eso volvemos a decir por quinta vez, pongamos atención con lo que estamos escuchando. Sí. Ahora, también es bueno ir conociendo antes de que no... ¿Antes de qué? Antes de que sea muy tarde, que toda la música cristiana no edifica todo igual. Decimos, dice Jesús, bueno, es cristiana, ahí está. Es cristiana, Claro. no me va a hacer mal. Porque a veces dicen cosas que no son bíblicas, todos caen en el mismo cliché, que hagamos esto, coro y y es una canción de adoración. Y le dan vuelta y vuelta y es música cristiana, de adoración, listo. Es como un envase, es como algo prediseñado así. Como casi dile a la guía, hacemos una canción worship con... Sí, bueno. No, y la IA, bueno, yo estoy anti IA en este tiempo igual, estoy anti IA. Oye, y yendo a otra cosa, ¿por qué? Porque hablamos como este primer punto de que la música, digamos, crea emociones por sí sola, digamos, y que tenemos que tener cuidado con aquellos que estamos escuchando. Y tú ahí mencionaste algo que lo tengo acá, en Segunda de Reyes 3.15 lo quiero leer. Dice así: más ahora traedme un tañedor es uno que toca ahí, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, ya, sobre el profeta en ese momento. Entonces él pidió un músico, pidió a alguien ahí que tocara. Me voy a tener que responder para lo que pregunté. No, pero ¿qué podrías rescatar tú de este versículo, digamos? En el momento en que el Eliseo está diciendo, necesito que venga alguien que toque y en ese momento que esa persona estaba tocando, que estaba adorando, obviamente, vino la presencia de Dios sobre Eliseo. Sí, yo creo que dentro de todo lo que hablamos antes, que ahora no lo hemos hablado todavía, pero es parte como hablamos, de lo que Dios creó para comunicarnos con Él en la música. Y yo creo que es como parte también de lo que va a hacer que pueda conectarse otro para que Dios hable, también lo hace a través de la música. Yo creo que no es nuevo y lo han escuchado quizás, dicen es adoración profética, cántico nuevo, y yo no lo veo como algo malo ni algo extraño, sino que quizás también algo que debiera haber dentro de la adoración, porque no es diferente de lo que podemos ver en la Biblia, Claro. que estaba dentro de lo que es la adoración. Y transmite, como decía, una progresión de acordes puede llegar a hacer algo en ti, tú te provoca algo y espiritualmente también te quiere provocar Dios, quizás, a que podáis orar de cierta forma, hablar de cierta forma. Yo creo que a veces oramos con música, ¿cierto? Sí, po. Hay mucho en YouTube ahí, música para, tú oras para orar, y sale ahí música ahí de piano y ponen música así. Pero hay música que te provoca algo. Y yo creo que es parte de lo que Dios quiere hacer también con la música, que nosotros como iglesia logremos transmitir
con la música, no como te decía, po, música, un par de acordes, esta es música de adoración, esta es música de exaltación, y bueno, así. No es que no sea esas melodías, pero Dios quiere que haya música que te lleve a de repente a cantar declarando cosas quizás de guerra, no sé, como cosas que vayan como al choque, Claro. que también no, música que tenga una línea como doctrinal de repente y, y Dios quiere hacer todas estas cosas. Sí, no, yo Yo creo creo que cuando veis los salmos están... es que eso es porque yo creo que también dentro de la música cristiana pasa esto que se puede caer en un emocionalismo. Po. Y pucha, o sea, no vamos a nombrar grupos acá ni ministros de alabanza, pero si hay varios ministros ahora que yo de repente escucho la música y digo, no, no, porque se nota que son letras como emocionales y qué importante eso también, pues, o sea, de repente filtrar un poco aquello que estamos escuchando, porque al final, claro, ahí Eliseo pidió un tañidor y vino alguien y si descendió la presencia de Dios, o sea, eso es así. Aquí voy es que a través de la música, si al final el diablo copia todas las cosas. O sea que hay una industria de entretenimiento y hay una industria musical. Claro. O sea, lo voy a nombrar porque él mismo dio su testimonio, Marco Barrientos, ¿Ya? habló de eso. Ah, Él sí, pide perdón sí, porque él sí. estaba en un sello discográfico y ellos, cantantes del mundo, te hablo, una chilena que estaba dentro de una discográfica y terminó el contrato y ella se liberó. Pero era alguien totalmente diferente. Y él también decía, que dicen como... Claro, porque la discográfica le imponía cosas sí, y le qué exigía ropa, cosas. qué música, qué tipo de Claro, cómo tenía línea que ser y tiene que todo. tener, ¿cachai? Entonces, sí hay una industria, pero a veces no están dentro de un sello, pero sí quieren sonar como otros. Claro. Pero es inspirada por Dios. La música debe ser inspirada por Dios. Si es música cristiana, no es porque hable de Jesús. Oye, hermano, si es como que tú y yo, no sé, pues cualquier persona dijera, no, yo tengo que predicar. Ay, pesco cualquier versículo bíblico y puedo predicar, pues. Pero era realmente lo que Dios quería hacer, lo que quería hablar, lo que quería decir, y realmente no va a llegar a ningún lado, pues. Entonces la música pasa lo mismo. Si una persona cristiana puede crear, pero como tú decís, ¿será realmente eso inspirado en ese momento por el Señor? Porque claro, Marcos Barrientos en ese momento, yo me recuerdo en ese video que él decía, claro, y acababa como pidiendo perdón porque él había caído como en este juego de como, saquemos discos nomás y pongámosle nomás y con esto estamos haciendo. Pero sí, pero quizás sí se estaba como desviando y estaba cayendo en la industria, pues Sí. digamos, en el sistema que el diablo tiene. Entonces, evidentemente al final la música inspirada por Dios trae la presencia de Dios. Trae como una atmósfera, como algo, como el tañedor ahí. Y empezó él seguramente, Eliseo iba seguramente a hacer como, porque nosotros tenemos muy estructurado, realmente predican o dicen, hablan, ¿no? Pero la cultura de ellos seguramente, muchas de las cosas que nosotros vemos como Biblia, como texto, eran cantadas. Sí. Sí, eran canciones. Y aunque sea como poesía, ellos le daban melodía. Claro. Ellos, era parte de ellos. Entonces, yo creo que Dios tiene que llevarnos a que los músicos se quieran lograr algo musical, pero inspirados así. ¿Cachai? Me acuerdo que yo compartí un video que me salió que un músico contaba que el pastor les enseñó así. Yo creo que estaba muy bueno. Dice, si al final ustedes son ministros de la palabra cantada, ustedes son ministros de la palabra. Y
es necesario que, que se busque una inspiración de Dios para crearlo. Claro. ¿Cachai? Que hay un retiro ahí, están los músicos buscando de Dios, están en esa comunión que tienen ellos con los instrumentos también, y sale algo especial, pues, ¿cachai? Que yo escucho rap igual, entre todo, Yo también. y yo le decía a un hermano que de repente está conmigo, y yo le dije que hay algunos raperos que se les cacha el olor, todavía tienen olor a carne, le digo yo, porque tiene el orgullo de rapero cuando está cantando, ¿cachai? Porque el rapero es muy así, soberbio, muy así. A Praxis, tiene olor a... Escucho los 2 primeros discos nomás, digo, porque No, el sí, tercero... Pero hay cosas que son muy... Tú distinguís que aquí hay vida, ¿cachai? Hay vida e inspiración de Dios. Sí, pues, se nota cuando hay como una inspiración de Dios, se siente, ¿cómo decirlo? No sé, pero ese saborcito, se siente la presencia de Dios cuando hay algo que ha venido de Dios completamente. Pues. Sí, yo llegué a Cristo, o sea, yo dije toda la música que he escuchado. Ay, era como, yo escuchaba todo el día música, siempre andaba escuchando música. Para mí fue así como, una sequía así, estaba secando. Pero encontré y escuchaba a Freddy Rodríguez. Lo único que escuchaba fue Freddy Rodríguez. Delante venía no escuchándolo. Hip -hop, no, delante venía escuchándolo. Pero me elevaba a una atmósfera, ¿cachai? ¿Mi confianza en ti? Sí, mi confianza en ti. Yo... Escucha Freddy Rodríguez, hermano, escucha Freddy Rodríguez. Sí, porque te eleva. Sí. Y tú después orás y así, ¡ay, qué garra! Porque yo quería algo que me elevara como cuando yo cantaba hip hop, ¿cachai? Yo rapeaba así y yo me sentía, yo podía, no sé, caminar así, yo iba... Te empoderaba la cosa. Me empoderaba, ¿cachai? Pero la otra música no me sentía así, y lo único que me llegaba algo así era Freddy Rodríguez, ¿cachai? Es como la conexión. Me elevaba a eso. Y yo después cuando yo estaba orando, yo oraba, ¿cachai? Así, pelearán contra el cordero. Y yo, ¿cachai? Era la voz full, De verdad que venía escuchándolo delante para acá, venía escuchando todas esas canciones. Sí, fue así como, claro, tú te sentís en la atmósfera que transmite. Claro. Que es como de autoridad espiritual y de poner a la iglesia ahí en esa, ¿cachai? En esa posición. Entonces yo creo que falta a veces, no es que era él, pero cuando yo no había muchos que cantaran como de guerra espiritual. Mira, no nos queda mucho tiempo, pero igual no quiero dejar un punto ahí porque este tema igual da para hablar caleta, da para hablar muchas cosas. Vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Puede ser, dice nuestra productora. Puede ser. Nosotros dos. Nada. Pero sí, porque nos quedan como 5 minutos más o menos. Pero bueno, dijimos que la música por sí sola sí transmite y crea cosas. Que tengamos cuidado con aquello que estamos escuchando. Que dijimos también que obviamente no podemos escuchar nada que sea del mundo, porque nos va a traer mal, nos va a traer oscuridad. Y que vayamos también filtrando quizás aquello que estamos escuchando de repente ahora en cuanto... porque muy... me tomo de lo que tú decías delante, de que antiguamente, no digo antiguamente en la iglesia del primer siglo, sino que pero antes las canciones sí eran como más palabras, eran como y te hablaban del como esta de esta chilenita, chilena, la que es ciega, Roxana, ella, que hablaba como del juicio. Hay una canción que hablaba del incluso había del Apocalipsis. Sí, entonces eran el trío de los evangelistas, son antiguos y son canciones que tienen alta doctrina, pero ahora uno igual se encuentra con cosas que son como bien livianas y dan, no sé, como de la pura gracia nomás.
Sí, que está bien hablar de la gracia, o sí. son emocionales, hablan de Sí, te ponen a ti en el centro y tus emociones y cómo te acaricias sintiéndote amado o que tienes que él te considera, que eres especial. Y sí, es verdad. Pero cuando yo estoy en el centro, sí, pues, al final las cosas tienen que ser siempre cristocéntricas. Entonces, y llevar el mensaje. Entonces, importante también eso, y no lo voy a leer, pero sí quiero dejarlo y que lo comentemos brevemente porque nos quedan como 3 4 minutos. Pero qué importante el poder que tiene la alabanza para poder liberar, porque esto en Segunda de Crónicas capítulo 20, voy a leer solamente el versículo eh, mm, 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 el 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Goa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie. Bueno, ahí empieza, pero el 21, perdón que me salte, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Estos versículos son bien conocidos, y en 2 minutos. ¿Qué opinas tú? No, pero del poder que tiene como la alabanza, y de esto que pasa acá con Josafat, que no fue a la guerra directamente, sino que Dios le dijo: pon a personas que adoren, que canten, y ahí los mismos enemigos. sí, pues, yo creo que ahí está como ilustrándonos y la Biblia no tiene nada que esté así como un extra, como algo que Dios no quiera expresar algo de sí. Y si sale es porque es importante que entendamos el poder que hay en eso. Y también cómo Dios se mueve a través de eso. Ahí es una guerra. Es como ir a pelear con espadas, Claro. ir a pelear con... Era como lo obvio. O sea, es Sí, como lo obvio ir con espada a pelear, sí, po. a una estrategia de algo. Claro, O que Dios quisiera algo también, no sé, buscar fuego. claro. Pero vemos una adoración, vemos algo que desata en la atmósfera espiritual algo. Y Dios quería hacerlo así. Lo dejó para mostrar algo también espiritual a través de eso. Es que al final, si la música del mundo tiene poder de las tinieblas, evidentemente la música que viene inspirada por Dios tiene poder del cielo. Hace Y poco, un concierto de Scott, no sé cuánto, un rapero gringo, ya. pero así súper satánico en varias cosas. O sea, zapatillas con sangre, así. Es muy satanista. Yo. Hizo un concierto así, que habían varias cosas que simbolizaban, porque todo es arte, ¿cachai? El arte Sí. es espiritual. Entonces, había como cosas, como portales, como una boca, pasaban por la boca de él, puras cosas así. Si algo escuché por ahí. Y en medio del concierto, personas se desesperaron. Como que Ya. sentían que estaban echando de algo acuático, ¿cachai? Entonces, murieron 40 personas. Se aplastaron entre ellos. Pero muchos que estaban ahí dijeron, uno incluso luego se convirtió, después de estar ahí, porque se acordó de Cristo y se salvó. ¿Cachai? Y él decía, había algo como que estábamos descendiendo así, como el infierno, sentían que se abrió como un portal. Ahora, vemos muchas cosas, muchas películas, muchas series, todas hablan de portales. La gente lo tiene como más instaurado ahora. Pero en la Biblia también salen. Justamente. Salen, pero también del Señor. O sea, vemos visiones, vi que ángeles subían y bajaban, veían cosas, ¿cachai? Conexiones espirituales. Dios quiere y ellos lo hacen, ¿cachai? Son cosas espirituales que se están moviendo a través de la música. En muchos hemos visto caleta de conciertos.
muchas cosas espirituales a través de eso, están desatando cosas, pero nosotros, si estamos atacando las emociones, pocha que somos mulas. Porque nosotros teniendo el conocimiento, iluminados de cómo funciona el mundo espiritual, no podemos hacerlo efectivo. Sí, no podemos... por eso yo... No lo hacemos efectivo. Sí, pues no, tenemos que terminar ya, pero por eso cuando a mí, no sé, Pablo, ¿por qué me persigue? Digo, IA, y ahí con la IA, porque al final, como te decís, mula la cosa. Pues entonces, pero el punto es para como ya ir cerrando un poco, y hermano, si les gustó vernos acá con este tema, escriba ahí, comente para que nuestra productora admita una segunda parte de esto. Pero porque de verdad que creo que da como para hablar como varias cosas, pero queremos dejar esto. En la música y en la alabanza que es para el Señor y que es inspirada por Dios, hay poder detrás. Hay poder detrás. Yo recuerdo que en momentos en los que estuve como un poco bajoneado por algunas situaciones, incluso música en inglés me ministraba, ¿cachai? Y no es que yo entendía lo que estaba diciendo, sino que entendía como una pequeña frasecita nomás, y después yo buscaba toda la letra y decía, oh, pero era justo, y estaba en inglés, pues. Entonces te das cuenta que hay algo espiritual que se transmite. Entonces, hermanos, tenemos que ir concluyendo, pero por favor pongamos un poco de atención quizás también de repente a lo que estamos viendo, a lo que están oyendo, a lo que están escuchando quizás nuestros hijos que son más jovencitos, más niños. Hay música de niños súper buena, yo me gusta también escuchar harta música de niños, yo también. Entonces pongamos un poco de cuidado con lo que estamos escuchando, porque la música sí transmite. Y queremos que cada uno de nosotros podamos ser edificados, pero edificados con la palabra. Y si la palabra va a ir acompañada de música, qué entretenido, qué bueno, qué bacán. Pero en la música hay poder, en la alabanza también hay poder. Josafat derrotó a un ejército solo con adoración, solo con alabanza. Entonces de repente alguno de nosotros puede estar quizá en alguna situación compleja, en algo que esté apretando, pero cantemos a lo Pablo y Silas. A lo Pablo y Silas, que en lo más profundo de la cárcel empezaron a cantar alabanza, y a través de esa alabanza ellos fueron liberados, ¿cierto? Sí, entonces el libro más revelacional quizás del Antiguo Testamento está en canciones. Alguien que cantando se elevaba. Claro. Y veía cosas que tenía, era fortalecido, tenía revelación de cosas que lo llevaban a superar quizás situaciones, problemas, o también nos dejaban a nosotros. Sí, todos los problemas que David tuvo, están todos en los salmos. Y ahí partía todo mal de repente, todo destruido, pero después terminaba levantado y terminaba adorando al Señor. Entonces, a través de la alabanza vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar presencia de Dios. Así que eso, hermanos, tenemos que ya terminar. No olviden buscarnos ahí en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, ahí como Manantial de Vida. ¿Talca, Manantial de Vida? ¿O MDB? MDB Talca. Y la página, me dijeron que no se me podía olvidar. ¿Me la soplan? mdbtalca.cl. www. ¿Todavía se escribe www o no? A veces no. Pero en la página también del mdbtalca.cl. Ahí está la página de la iglesia. Amén. Así que, hermanos, este ha sido un nuevo programa de Raíces de Fe, Sembrando Palabra Viva, y esperamos que nos sigan acompañando en todos aquellos otros programas que puedan seguir viniendo. Bendiciones. Chao. A nuestra productora y a Julio. Nos vemos.